La mayoría cree que el cannabis te eleva, pero lo que no saben es que la planta no te sube, te saca, te arranca del personaje, te arranca del piloto automático y te deja frente a ti mismo, sin excusas. Por eso muchos la evitan en silencio, aunque la consuman todos los días, porque cuando se usa con conciencia no te desconecta, te confronta. Y solo cuando entiendes eso, la marihuana deja de ser humo y se convierte en camino. Mucho antes de ser prohibida, la marihuana fue venerada. En la India era consagrada a Shiva, el dios que destruye lo ilusorio y revela la verdad. En festividades como el Maha Shivaratri, los devotos aún la consumen en forma de bhang como forma de meditación viva. En los textos védicos se menciona al soma, elixir de los dioses, usado para conectar con lo eterno. Su fórmula exacta se ha perdido, pero algunos sabios aseguran que el cannabis formaba parte de sus componentes. En el Tíbet, durante ceremonias funerarias, se quemaban hojas de cannabis para ayudar al alma a elevarse. Los pueblos originarios de América la integraban en cantos, danzas, ayunos y visiones. No era un acto casual, era un portal. Y en la tradición rastafari, el cannabis es sacramento. Se fuma en círculo, en silencio, en oración. No es ocio, es unión con Yah, con la divinidad que vive en todo. Porque para los antiguos, la marihuana no era una droga, era un lenguaje, y quienes sabían escuchar no se colocaban, se conectaban. Dentro de ti hay un sistema silencioso que casi nadie te enseñó a conocer, un sistema que no se ve en radiografías ni se escucha con un estetoscopio, pero que influye directamente en cómo piensas, cómo sientes y cómo experimentas el mundo. Ese sistema se llama sistema endocannabinoide, y aunque fue descubierto por la ciencia moderna apenas en los años 90, las tradiciones espirituales ya intuían su existencia desde hace siglos, porque sabían que ciertas plantas no actuaban sobre el cuerpo, sino sobre el alma que habita en él. El sistema endocannabinoide es una red de receptores distribuidos por todo tu organismo, en el cerebro, en el sistema nervioso, en la piel, en el sistema inmune, en los intestinos y hasta en las células del corazón. Su función: regular el equilibrio interno, lo que en la medicina ancestral se conoce como homeostasis energética. Este sistema regula tu apetito, tu percepción del dolor, tu temperatura corporal, tu memoria, tu estado de ánimo, tu respuesta al estrés y, sobre todo, tu capacidad para entrar en otros estados de conciencia. Lo más fascinante es que tu cuerpo produce sus propios cannabinoides internos, llamados endocannabinoides. Es decir, tu cuerpo ya tiene dentro de sí el código necesario para entender a esta planta. El cannabis no introduce algo externo, activa lo que ya estaba dormido. Por eso se dice que esta planta no hace cosas mágicas, solo despierta una red que ya existe, pero que la mayoría ha olvidado usar. Cuando se consume desde un estado de conciencia elevado, no como evasión, sino como invocación, el cannabis no solo relaja el cuerpo, afina tus sentidos internos, te ayuda a silenciar el ruido mental, a bajar el volumen del pensamiento automático y a entrar en contacto con lo que normalmente pasa desapercibido. Empiezas a sentir cosas que antes ignorabas: el movimiento de tu respiración, la vibración de tus órganos, la energía en tus manos, la tensión acumulada en tu estómago, el eco de un recuerdo atrapado en tu pecho. Esa apertura es la puerta a la intuición verdadera, no la intuición como adivinación, sino como capacidad de percibir la información sutil del campo que te rodea y del campo que eres. Muchos practicantes han reportado que, bajo un uso consciente de cannabis, se activa lo que en las tradiciones orientales se conoce como Ajna Chakra, también llamado el tercer ojo. Este centro energético no ve con los ojos físicos, sino con el alma. Es el asiento de la visión interior, donde el mundo externo y el mundo interno se funden y empiezas a percibir verdades que no pueden explicarse, solo integrarse.
Cuando el cannabis se combina con respiración consciente, meditación y silencio, puede facilitar una experiencia todavía más profunda, el despertar de la energía Kundalini. Según la tradición tántrica, la Kundalini es una energía serpentina que descansa enroscada en la base de tu columna vertebral. No es una metáfora, es una fuerza real, dormida, que al despertar asciende por la médula energética llamada Sushumna Nadi, atravesando todos los chakras hasta llegar al centro corona en la parte superior de tu cabeza. Este proceso se ha descrito como un fuego sagrado, una corriente ascendente de luz que limpia, sacude y transforma todo a su paso. Puede llevarte a estados de éxtasis espiritual, a desbloqueos emocionales, a descargas intuitivas potentes y también, si no estás preparado, a crisis internas difíciles de sostener. Porque no toda expansión es placer. Hay revelaciones que duelen y hay partes de ti que cuando se activan exigen que tomes responsabilidad. Por eso el despertar de la Kundalini no debe tomarse a la ligera. No es un subidón espiritual, es una reconfiguración de tu energía vital y si no sabes sostenerla, puede llevarte a estados de confusión, ansiedad, despersonalización o incluso desequilibrio mental. El cannabis no provoca por sí solo este despertar, pero puede facilitarlo si se da en un contexto espiritual adecuado, con preparación, intención y contención emocional. Y aquí es donde se revela la sabiduría profunda de esta planta. No es una sustancia para manipular la realidad, es un catalizador de verdad, una llave que, si usas con respeto, te abre puertas internas, pero si la usas con prisa o desde el ego, puede abrir habitaciones para las que aún no tienes luz. El sistema endocannabinoide está diseñado para armonizarte, pero si lo fuerzas desde la inconsciencia, en vez de alinearte, te dispersa. En lugar de llevarte al centro, te lanza al borde. Por eso esta planta exige madurez espiritual. No se trata de consumirla, se trata de merecerla, de acercarte a ella como quien se acerca a un oráculo, con humildad, con intención, con el alma lista para escuchar, porque lo que despierta no es solo energía, es memoria, es propósito, es identidad profunda, y si sabes sostener lo que despierta, entonces sí, la planta deja de ser planta y se convierte en maestra. No todo lo que brilla es despertar, y no toda apertura del alma es necesariamente evolución. Hay puertas que se abren para liberarte, y otras que solo te confunden más si no sabes por qué las estás cruzando. Con el cannabis sucede algo sutil y peligroso. La misma planta que puede ayudarte a sanar también puede ser el velo que uses para seguir huyendo. La diferencia no está en la planta, está en ti, en tu intención, en tu nivel de conciencia. Porque una cosa es usar la marihuana como llave y otra muy distinta, usarla como anestesia. Una cosa es expandir tu percepción para ver lo que normalmente no puedes ver y otra es tapar, amortiguar, disolver temporalmente aquello que no te atreves a enfrentar con claridad. Hoy en día, muchísimas personas consumen cannabis no por apertura, sino por saturación, no para entrar en contacto con su esencia, sino para evitarla, no para despertar, sino para dormirse de otra forma. Fuman porque no aguantan el ruido de su mente, porque la ansiedad los aplasta, porque la realidad que viven les duele, y la planta se vuelve una pausa, un refugio, una burbuja. Pero no todo refugio es sagrado. A veces es solo una forma más elegante de esconderse de uno mismo. Y aquí es donde se pierde todo su poder espiritual, porque el cannabis no fue creado para entretenerte, fue creado para enfrentarte, para revelarte, para quitarte los filtros, las máscaras, los discursos repetidos y dejarte cara a cara con lo que hay, no con lo que deseas, no con lo que aparentas, sino con lo que realmente eres, aun cuando no te gusta. Y si no estás preparado, si tu ego no está dispuesto a ceder, si usas la planta desde el ruido, el viaje que iba a ser espiritual se convierte en una espiral.
una confusión emocional que disfrazas de profundidad. Pero no es profundidad, es fuga, porque sí, es posible tener visiones y seguir igual de ciego. Es posible sentir mucho y no integrar nada. Es posible llenarte de frases místicas mientras sigues repitiendo los mismos patrones una y otra vez. El problema no es la marihuana, nunca lo ha sido. El problema es el uso inconsciente, mecánico, automático. Cuando usas la planta desde la evasión, no entras en ti, te alejas aún más. Y lo peor es que puedes convencerte de que estás despertando, cuando en realidad solo estás envolviendo tu dolor con incienso. Te vuelves un consumidor de experiencias espirituales, pero no un practicante, no un integrador, no un caminante verdadero, porque la marihuana no es mágica, es un amplificador y amplifica lo que ya está en ti. Si hay claridad, la expande. Si hay caos, lo intensifica. Si hay intención, la enfoca. Y si hay confusión, la multiplica. Por eso la verdadera herramienta no es el humo, es la intención, es el nivel de presencia que llevas contigo al momento de encenderla. Es el silencio con el que la recibes. Es la humildad con la que escuchas lo que te muestra. El cannabis no es escapismo, es acceso, pero acceso no es garantía. Puedes acceder y no comprender. Puedes ver y no saber qué hacer con lo que viste. Puedes abrir y no integrar. Ahí es donde entra el trabajo real, porque lo espiritual no es lo que vives bajo el efecto, es lo que haces con lo que viste cuando pasa el efecto. Y si no haces nada, si no te mueves, si no encarnas esa visión, entonces todo lo sagrado se evapora, se convierte en recuerdo, pero no en transformación. No se trata de dejar de consumir, se trata de aprender a consumir con el alma despierta, con respeto, con propósito, con la certeza de que cada inhalación puede ser una oración o una distracción, y tú decides cuál de las dos será, porque la marihuana puede ser medicina o puede ser una cárcel más suave, puede ser portal o puede ser placebo, y la única diferencia es la conciencia con la que la miras. Pero si algo de lo que escuchaste hoy te tocó por dentro, no lo dejes ahí. Alimenta tu conciencia cada día, aunque solo tengas 10 minutos. En la descripción te dejo un enlace para que pruebes Audible gratis durante 30 días. Ahí encontrarás audiolibros que despiertan, incomodan, iluminan. Haz que tu camino interior siga sonando, incluso cuando todo afuera esté en silencio. Si alguna vez decides conectar con esta planta, no lo hagas como quien busca entretenerse. Hazlo como quien se prepara para entrar en un templo antiguo. Un templo donde lo que importa no es lo que ves con los ojos, sino lo que logras escuchar con el alma. El cannabis, cuando es tratado con reverencia, no es una sustancia, es un espíritu vegetal, una presencia viva que responde a la energía con la que te acercas. No la enciendas por aburrimiento, no la uses para llenar un vacío. Acércate como quien se presenta ante algo sagrado, como quien no busca controlar, sino comprender. Empieza por preparar el espacio. No se trata de lujo, se trata de vibración. Limpia el lugar donde vas a estar, ordena, barre, elimina lo innecesario, porque la energía externa refleja tu energía interna. Apaga el móvil, cierra las redes sociales, desconéctate del ruido del mundo para poder conectarte con el silencio de tu universo interno. Si puedes, enciende una vela, no por estética, sino por intención. La llama es un símbolo de la conciencia que despierta, una representación del fuego interior que estás a punto de encender. Puedes también encender un poco de incienso o copal si resuena contigo, no para aromatizar el aire, sino para invocar un estado, para crear un campo vibracional distinto al del día a día. Después, toma la planta entre tus manos, mírala, obsérvala como lo harías con una medicina viva. No es un objeto, no es un producto,
Es una forma de conciencia vegetal que ha viajado por milenios, esperando a ser usada con sabiduría. Agradécele desde el corazón, no desde la cabeza. Pídele permiso para entrar en tu cuerpo, en tu campo energético, en tu mente, no como quien exige, sino como quien honra. Recuerda, toda planta sagrada es también una maestra, y ningún maestro enseña si no hay respeto. Antes de consumirla, hazte una pregunta. No fumes por fumar, fuma por algo. Lleva una intención clara, una dirección interna. Pregúntate, en voz baja o mentalmente, ¿qué necesito ver hoy? ¿Qué parte de mí pide atención? ¿Qué verdad estoy listo para recibir? No respondas con palabras. Deja que la pregunta vibre dentro de ti, porque lo que recibirás no vendrá del pensamiento, vendrá del silencio. Cuando inhales, hazlo sin prisa, hazlo con conciencia. Siente cómo entra el humo, cómo se mezcla con tu aliento, cómo esa presencia vegetal entra en contacto con tu presencia humana. No estás fumando, estás invitando a un espíritu a danzar contigo, dentro de ti. Y cuando exhales, suelta, no solo el aire, suelta las tensiones, suelta las máscaras, suelta el control, y entonces quédate contigo. No pongas música cualquiera, no enciendas la televisión, no hables con nadie. Este no es un momento para compartir hacia afuera, es un momento para mirar hacia adentro. Puedes meditar, sentarte en silencio, respirar profundamente con los ojos cerrados. Puedes escribir lo que sientes, lo que ves, lo que entiendes, porque muchas veces la planta susurra cosas que se olvidan cuando vuelves al mundo ordinario. Puedes moverte, danzar suavemente si sientes que el cuerpo lo pide. No hay una única forma correcta, solo hay una condición: estar presente, y lo que surja, deja que surja. Quizás aparezcan emociones intensas, quizás te sorprendas llorando sin saber por qué, quizás recuerdes una escena de la infancia que creías olvidada, quizás sientas un miedo sutil o una paz que no sabías que podías sentir, y quizás no sientas nada. Todo es parte del proceso. No busques resultados, no midas la experiencia, solo recibe, escucha, permite, porque la planta no viene a darte lo que tú deseas, viene a entregarte lo que tu alma necesita, y eso muchas veces no coincide con tus expectativas, pero sí con tu evolución. La clave no es lo que experimentas, la clave es lo que haces con lo que experimentas. No busques mensajes espectaculares ni visiones místicas forzadas. Los verdaderos mensajes son sutiles. A veces llegan como una sensación, como una palabra, como una certeza muda que se instala en tu pecho. Y si estás atento, ella te habla, no con voz, sino con símbolos, con vibraciones, con conexiones internas que solo tú puedes comprender. Por eso, cuando termines, no salgas corriendo de nuevo al mundo. Quédate un rato más. Integra, mira el fuego, siente tu cuerpo, agradece, y cuando finalmente decidas cerrar el ritual, hazlo con la misma conciencia con la que lo abriste. Despide a la planta como quien se despide de un maestro que ha dado su enseñanza, no como quien apaga algo sin importancia, sino como quien reconoce que algo profundo acaba de moverse dentro de ti, porque si lo haces bien, ese fuego no termina cuando se apaga la llama, sigue ardiendo dentro, en lo que piensas, en cómo miras al mundo, en las decisiones que tomas desde ese momento. El verdadero ritual no termina cuando dejas de fumar, ahí apenas comienza.